En la ciudad de Monterrey, bajo los rascacielos de cristal que reflejaban el sol ardiente del norte de México, vivía Héctor Valdivia, un empresario conocido por su fortuna incalculable y por su carácter frío, casi imposible de descifrar. Su emporio de acero y construcción lo había convertido en uno de los hombres más poderosos del país, dueño de mansiones, autos de lujo y un jet privado que lo llevaba de continente en continente. A sus 58 años muchos lo admiraban, otros lo envidiaban, pero muy pocos conocían la verdad. Detrás de sus trajes italianos y relojes suizos, Héctor cargaba con un vacío que ni la riqueza más exuberante podía llenar. Cada noche, al regresar a su mansión en San Pedro Garza García, una de las zonas más exclusivas de Monterrey, observaba la inmensidad de su casa, salas decoradas con mármol de Carrara, lámparas de cristal importadas de Murano y alfombras persas que habían costado lo mismo que un departamento en el centro de la ciudad. Y sin embargo, la casa estaba vacía. No había risas, ni voces, ni abrazos, solo el eco de su propia soledad. La rutina se repetía una y otra vez, hasta que un día decidió hacer algo diferente. Mandó llamar a una nueva empleada de limpieza, alguien recomendado por una conocida, una mujer sencilla llamada María Elena, de 44 años, madre de 2 hijos adolescentes que estudiaban con sacrificio en una escuela pública. Ella llegaba todas las mañanas en camión, con sus zapatos desgastados y una bolsa humilde donde llevaba un lonche, envuelto en servilletas. Su vida no podía estar más alejada del mundo de lujos de su patrón, pero lo que María Elena sí tenía, y que Héctor había perdido hacía mucho tiempo, era esperanza en lo pequeño. Fue entonces cuando Héctor, movido por una extraña mezcla de aburrimiento y deseo de comprobar la naturaleza humana, hizo algo impensable. Dejó la puerta de su caja fuerte abierta. Dentro, fajos de billetes en dólares y pesos, relojes de colección y hasta joyas familiares brillaban bajo la tenue luz del estudio. Una fortuna al alcance de cualquiera. Lo hizo a propósito. Quería ver qué pasaba. Quería descubrir si la honestidad aún existía en un mundo que para él estaba lleno de traiciones y ambiciones desmedidas. Esa mañana, cuando María Elena entró al estudio con su cubeta, trapos y productos de limpieza, sus ojos se toparon con la escena. La caja fuerte estaba abierta, como si un secreto prohibido la llamara. Por un instante sus manos temblaron. Sabía lo que tenía enfrente. Más dinero del que ella podría ganar en toda su vida. Pero lo que sucedió a continuación cambió la historia para siempre. María Elena no dio un solo paso hacia la caja. No extendió la mano. Al contrario, con un suspiro profundo, se arrodilló, pero no para tomar nada, sino para recoger del piso una foto enmarcada que había caído junto al escritorio. En esa imagen, Héctor aparecía mucho más joven, abrazando a un niño de unos 8 años, un niño que ya no estaba en su vida. María Elena la limpió con su trapo, la colocó de nuevo en su lugar y cerró con cuidado la puerta de la caja fuerte, como si protegiera un tesoro que no le pertenecía. Héctor, que observaba todo desde la cámara de seguridad oculta, sintió un estremecimiento en el pecho. No esperaba esa reacción. No esperaba esa dignidad silenciosa que contrastaba con la miseria que intuía en la vida de la mujer. Era el inicio de un cambio que ninguno de los dos imaginaba. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete, porque lo que viene a continuación te hará creer de nuevo en la bondad humana. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Esa misma tarde, mientras el sol bajaba detrás de los cerros de Monterrey, Héctor Valdivia no podía quitarse de la cabeza la escena que había presenciado. María Elena no solo había ignorado la tentación de la caja fuerte abierta, había demostrado un respeto profundo, casi sagrado, hacia lo que no le pertenecía. Era como si la honestidad fuese un reflejo natural en ella, algo que no necesitaba ser fingido ni impuesto. Intrigado, decidió enfrentarla directamente. Ordenó que la citaran en su oficina privada, un despacho adornado con paredes de madera oscura, una biblioteca con ediciones de lujo y una mesa de cristal donde siempre reposaba una pluma Montblanc de oro. María Elena entró tímida, con sus manos entrelazadas y la mirada baja, nerviosa de estar en un lugar que no pertenecía a su mundo. «Siéntese», ordenó Héctor con voz firme, señalando una de las sillas de cuero. Ella obedeció acomodando su bolsa sencilla en el regazo. Podía escuchar el tic-tac de un enorme reloj de pared, cada segundo más largo que el anterior. «Hoy dejé mi caja fuerte abierta», dijo Héctor, mirándola directamente a los ojos. María Elena parpadeó sorprendida. Sintió un calor recorrerle el rostro. «¿Caja fuerte?», balbuceó. «Sí, y usted la vio. Lo sé porque tengo cámaras». Héctor se inclinó hacia adelante. Lo curioso es que no tomó nada. ¿Por qué? Un silencio pesado se apoderó de la oficina.
María Elena respiró profundo y con la voz temblorosa respondió: porque lo que no es mío no me traerá bendición. Señor, yo vengo a trabajar, no a robar. Yo tengo hijos y quiero que ellos me vean como un ejemplo, no como una ladrona. Las palabras golpearon a Héctor como un eco en su propio corazón. No recordaba la última vez que había escuchado algo tan sincero. La mayoría de las personas que lo rodeaban fingían lealtad, pero siempre tenían un interés oculto: contratos, favores, dinero. Ella, en cambio, hablaba con una verdad que no se podía comprar. ¿Sabe usted cuánto había dentro de esa caja?, preguntó él casi provocándola. No me importa, señor, respondió ella bajando la mirada. Con lo poco que tengo yo vivo agradecida. Por primera vez en mucho tiempo, Héctor no supo qué decir. Se quedó en silencio, observándola. Había algo en esa mujer, algo que lo desarmaba. No era belleza superficial ni simpatía ensayada. Era algo más profundo, una dignidad que el dinero no podía otorgar. La conversación terminó abruptamente. Héctor le agradeció y la despidió de la oficina, pero esa noche no pudo dormir. En su cama king size, rodeado de almohadas de plumas y sábanas de algodón egipcio, pensaba en María Elena, en cómo sus palabras sencillas habían despertado en él un recuerdo adormecido, el de su propio hijo, aquel niño de la foto al que había perdido contacto hacía más de 15 años. El contraste era brutal. Él, millonario, rodeado de lujos pero vacío por dentro. Ella, con tan poco y sin embargo llena de valores, de un propósito claro. Al día siguiente, Héctor decidió ponerla a prueba de nuevo. No con dinero, sino con algo más delicado. Le pidió que se encargara personalmente de limpiar la habitación donde guardaba las pertenencias de su hijo ausente. Nadie había entrado ahí en años. Era un santuario intocable, lleno de juguetes, trofeos escolares y libros empolvados. María Elena aceptó la tarea con respeto. Cuando abrió la puerta y vio aquel cuarto detenido en el tiempo, supo que estaba entrando en la memoria más íntima de su jefe, y lo que hizo allí marcaría el siguiente giro de esta historia. Si esta historia ya te está tocando el corazón, regálanos un like y suscríbete, porque lo que María Elena está a punto de descubrir cambiará no solo la vida del empresario, sino la suya también. La puerta de la habitación crujió lentamente como si guardara en su interior un secreto demasiado frágil para ser revelado. María Elena entró despacio con su balde y sus trapos, pero al dar el primer paso quedó inmóvil. Aquella no era una habitación cualquiera, era un museo detenido en el tiempo. Las paredes aún estaban pintadas de azul claro, con estrellas fosforescentes pegadas en el techo. Una repisa mostraba trofeos de fútbol infantil, medallas con listones rojos y fotografías de un niño sonriente levantando copas escolares. Había peluches viejos, un tren eléctrico a medio armar y un balón autografiado por un jugador famoso de los Tigres de Monterrey. Todo olía a polvo y a memoria. María Elena se llevó la mano al pecho. Sintió un nudo en la garganta. Sabía que ese cuarto no era solo un espacio físico, sino un reflejo de algo que había quedado inconcluso en la vida del señor Valdivia. Se arrodilló para comenzar a limpiar con el mismo cuidado con el que una madre acaricia la cuna de su hijo dormido. Pasó el trapo por los estantes, quitó el polvo de los juguetes, sacudió las cortinas con delicadeza, y entonces, debajo de la cama, encontró una caja de cartón olvidada. Al abrirla, descubrió cuadernos escolares. La letra infantil del niño estaba llena de sueños. Cuando sea grande quiero ser ingeniero como mi papá, pero también quiero que juegue conmigo los domingos. María Elena cerró los ojos. Aquellas palabras eran como un grito silencioso, un reclamo inocente que se había quedado atrapado en el tiempo. Mientras tanto, en Miss Tertin, su despacho, Héctor miraba las cámaras que había mandado instalar discretamente en esa habitación. Observaba a María Elena manejar cada objeto con respeto, casi con devoción. No revolvía por curiosidad ni se apresuraba como haría cualquiera. Parecía comprender el valor emocional de cada cosa. De pronto, ella sacó algo más de la caja. Un dibujo infantil. Era un retrato hecho con crayones. En el papel, un niño de cabello castaño sonreía junto a un hombre alto con traje. Encima, una frase escrita. Con letras torcidas decía: «Papá, no trabajes tanto, yo te extraño». María Elena se llevó la mano a la boca, incapaz de contener las lágrimas. Sabía que no debía llorar en casa ajena, pero aquel mensaje, escrito desde la inocencia de un hijo, era demasiado fuerte. En ese momento, Héctor, desde las cámaras, sintió como su coraza de acero comenzaba a resquebrajarse. Era como si esas palabras volvieran a perforar su corazón después de tantos años de silencio. Recordó las veces que había prometido a Finn Emotes su hijo llevarlo a un partido y nunca llegó.
Recordó los cumpleaños en los que se excusaba por compromisos de negocios, y sobre todo recordó la última vez que lo vio, antes de que la distancia y el orgullo los separaran para siempre. María Elena, sin saber que era observada, dobló con cuidado el dibujo y lo colocó de nuevo en la caja, como si devolviera una reliquia sagrada a su altar. Después se sentó en la cama, cerró los ojos y murmuró en voz baja: «Dios bendiga a este niño, donde quiera que esté». Las palabras resonaron en el alma de Héctor como un eco celestial. No era una empleada más. Era alguien que con su sencillez estaba abriendo las puertas de un pasado que él había tratado de enterrar bajo montañas de dinero. Esa noche Héctor no pudo resistir. Bajó al cuarto de su hijo. Entró en silencio, respirando el aire empolvado que ahora estaba limpio gracias a María Elena. Y al ver el dibujo sobre la caja, sus manos comenzaron a temblar. Por primera vez en muchos años, el poderoso empresario se dejó caer de rodillas en el piso, con lágrimas corriendo por su rostro. La mansión estaba en silencio aquella mañana. El canto lejano de los pájaros contrastaba con la tensión que se respiraba en el despacho de Héctor Valdivia. Había pasado la noche entera dando vueltas en su cama, luchando con recuerdos que le quemaban el alma. Finalmente, entendió que ya no podía callar más. Mandó llamar a María Elena. Ella llegó con su uniforme de limpieza, con la sencillez de siempre. Entró al despacho sin imaginar que aquel día escucharía una verdad que casi nadie conocía. Héctor la miró fijamente. No era el empresario imponente que dictaba órdenes. Parecía un hombre cansado, vulnerable. Con voz quebrada comenzó: «Usted vio la habitación de mi hijo. Supongo que notó que está intacta, como si el tiempo no hubiera pasado». María Elena asintió despacio, con respeto. «Sí, señor. Es un lugar lleno de amor y de ausencia». Héctor suspiró hondo, como quien carga una piedra imposible de soltar. «Ese niño de las fotos era mi único hijo. Se llama Rodrigo. O se llamaba, no sé. No sé dónde está ahora». Sus ojos se humedecieron. Tenía 8 años la última vez que lo vi. El silencio llenó la sala. María Elena sintió un estremecimiento. «¿Qué pasó, señor?», preguntó con suavidad. Héctor bajó la mirada, avergonzado. «Lo perdí por mi ambición. Tenía todo el tiempo del mundo para hacer negocios, cerrar contratos, viajar en mi jet. Pero nunca lo tuve para jugar con él, para ir a sus partidos, para escuchar sus historias. Su madre se cansó, se fue llevándoselo. Al principio pensé que era temporal, que regresarían, pero nunca volvieron. Intenté buscarlos, pero el orgullo pudo más. Pasaron los años y me refugié en el trabajo. Y aquí estoy, con dinero de sobra, pero sin lo único que de verdad importaba». María Elena sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señor Valdivia, su hijo lo sigue llevando en el corazón. Estoy segura. Ningún niño olvida a su padre, aunque se equivoque». Héctor negó con la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos. «¿Y si me odia? ¿Y si piensa que lo abandoné?». María Elena dio un paso al frente. Con respeto posó una mano en su hombro. «Usted aún respira, señor. Mientras haya vida, hay oportunidad. No deje que el miedo le robe la última posibilidad de recuperar a su hijo». Aquellas palabras tan simples lo atravesaron como un rayo. Era la primera vez en años que alguien le hablaba no al empresario, sino al hombre roto que había detrás. Por dentro, Héctor sintió algo nuevo, una chispa de esperanza, débil pero real. Y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar frente a otra persona. María Elena no lo juzgó, no lo miró como millonario ni como patrón. Lo vio como lo que era, un padre arrepentido, un ser humano que había olvidado lo esencial. Cuando la conversación terminó, algo había cambiado. Héctor no volvió a ser el mismo. María Elena había plantado una semilla en su corazón, la idea de que aún podía redimirse. Aquella noche, al recorrer la casa en soledad, Héctor se detuvo frente a la habitación de Rodrigo. Puso la mano sobre la puerta cerrada y murmuró: «Hijo, si aún estás ahí afuera, yo no me he olvidado de ti». Los días siguientes a la confesión de Héctor fueron distintos. La mansión, antes fría y silenciosa, parecía tener ahora un pulso nuevo. El empresario ya no hablaba con la misma voz imponente. Había bajado la guardia. Y quien notó ese cambio fue María Elena, que cada mañana llegaba con su lonchera sencilla y su caminar cansado pero firme. Un viernes, al terminar la jornada, Héctor le pidió que se sentara un momento en la terraza de la casa. Desde allí se veía el Cerro de la Silla iluminado por las últimas luces del atardecer. Él quería escucharla. «María Elena», comenzó con voz pausada, «la otra vez usted me escuchó a mí. Ahora quiero que sea al revés. ¿Cómo ha sido su vida?». Ella se sorprendió. Nadie le había preguntado eso en años. Sonrió con timidez, pero aceptó.
Pues señor, mi vida ha sido de lucha. Me casé joven con un hombre trabajador, pero el destino me lo quitó muy pronto. Un accidente en la fábrica. Desde entonces tuve que sacar adelante sola a mis 2 hijos. Su mirada se nubló por un instante, pero siguió. A veces con 3 trabajos, a veces sin dormir, pero siempre con la fe de que mis hijos tendrían un futuro mejor que el mío. Héctor la escuchaba con atención. Cada palabra era como un espejo que le mostraba lo que nunca se había detenido a valorar. ¿Y nunca pensó en rendirse?, preguntó él casi con incredulidad. Muchas veces, señor, respondió ella con firmeza. Pero cuando los veía dormir con sus mochilas viejas al lado de la cama, yo entendía que no podía fallarles. Ellos son mi motor. No necesito lujos, solo la tranquilidad de saber que cuando me vean, vean una madre honesta y luchadora. Un silencio profundo se apoderó de la terraza. El viento nocturno acariciaba las hojas de los árboles del jardín. Héctor tragó saliva. En Niticio, toda su vida de lujos, nunca había escuchado una lección tan clara. Usted habla de honestidad como si fuera un tesoro, dijo él con cierta amargura. Yo, en cambio, siempre creí que el tesoro era el dinero. María Elena lo miró a los ojos sin miedo. El dinero compra muchas cosas, señor Valdivia, pero no compra respeto ni cariño verdadero. Eso solo se gana con acciones. Esa frase se clavó en el corazón de Héctor. Pensó en Rodrigo, en las veces que había tratado de compensar su ausencia con regalos costosos, bicicletas, consolas de videojuegos, ropa de marca. Pero nada de eso había llenado el vacío de un abrazo. María Elena, al ver que él guardaba silencio, decidió abrir un poco más su alma. ¿Sabe, señor? Hubo un tiempo en que mis hijos no tenían qué comer. Una vecina me regaló 1 kilo de tortillas y un poco de frijoles. Ese día entendí que la verdadera riqueza no estaba en lo que yo tenía, sino en lo que la gente estaba dispuesta a dar sin esperar nada a cambio. Desde entonces, yo les enseño a mis hijos que lo más valioso en esta vida es la bondad. Las palabras flotaron en el aire como un eco imposible de ignorar. Héctor sintió que su mundo se derrumbaba y al mismo tiempo se reconstruía. La mujer que barría sus pisos y limpiaba sus ventanas era más rica que él en lo que realmente importaba. En ese instante, Héctor tomó una decisión silenciosa. Haría algo por esa mujer y por sus hijos, algo que cambiaría no solo su destino, sino también el suyo. La idea rondó en la cabeza de Héctor toda la noche. No podía dejar de pensar en las palabras de María Elena. El dinero no compra respeto ni cariño verdadero. Por primera vez en su vida comprendía lo vacía que estaba su fortuna. Aquella mujer, con sus zapatos gastados y sus manos cansadas, le había mostrado una verdad que ningún socio, banquero o asesor había podido enseñarle. Al amanecer tomó una decisión. Llamó a su asistente personal, un hombre joven y discreto llamado Ramiro, y le dio una orden tajante. Quiero que investigues dónde estudian los hijos de mi empleada de limpieza, María Elena. Quiero sus nombres completos, calificaciones, todo, pero hazlo en silencio sin que ella se entere. Ramiro, sorprendido, no hizo preguntas. Al cabo de 2 días regresó con un informe. Los hijos de María Elena eran Ana Sofía, de 17 años, estudiante de preparatoria con el sueño de ser enfermera, y Luis Fernando, de 15 años, un chico aplicado que amaba las matemáticas, pero que había dejado de ir a algunos talleres por falta de dinero para el transporte. Héctor leyó el informe con detenimiento y sintió un nudo en la garganta. Aquellos jóvenes eran espejos de lo que Rodrigo pudo haber sido, de lo que él mismo había perdido. Sin perder tiempo, mandó cubrir la colegiatura completa de ambos en su escuela. Ordenó también que se les entregara de manera anónima un paquete con útiles nuevos, mochilas resistentes y zapatos escolares de buena calidad. Además, abrió una cuenta bancaria a nombre de cada uno, con un fondo mensual para sus gastos básicos. Todo eso lo hizo sin mencionar una sola palabra a María Elena. El día en que los hijos recibieron las becas y los materiales, María Elena regresó a casa confundida. Los jóvenes corrieron hacia ella con sonrisas que iluminaban su pequeño departamento en el centro de Monterrey. «Mamá», gritó Ana Sofía, «la escuela dice que ahora somos becados, que alguien pagó todo por nosotros». «Y mira, mamá», añadió Luis Fernando levantando sus nuevos zapatos, «ya no. Voy a tener que pedir prestado tenis viejos para educación física». María Elena no podía creerlo. Abrazó a sus hijos con fuerza y las lágrimas corrieron por sus mejillas. No sabía quién estaba detrás de aquel milagro, pero lo agradeció con el corazón. Mientras tanto, en su mansión, Héctor observaba todo desde lejos. Había mandado a un chofer a seguir discretamente a los chicos para asegurarse de que recibieran la ayuda. Y cuando vio la felicidad en sus rostros, algo dentro de él se quebró, pero de la mejor manera posible. Por primera vez en muchos años experimentó una alegría auténtica, no provocada por el dinero, sino por el hecho de haber sembrado esperanza en alguien más.
Esa noche, mientras cenaba solo en la larga mesa de su comedor de mármol, Héctor sonrió levemente. La mansión aún estaba silenciosa, pero ya no le parecía tan vacía. Había descubierto que al compartir lo que tenía, su vida comenzaba a recuperar sentido. Lo que él no sabía era que muy pronto, María Elena descubriría la verdad, y ese descubrimiento lo enfrentaría a un nuevo dilema moral. ¿Te está gustando este giro de generosidad? Déjanos un corazoncito y dinos en los comentarios. ¿Alguna vez alguien te ayudó en secreto cuando más lo necesitabas? Los días pasaron y la vida de María Elena comenzó a tomar un giro inesperado. Sus hijos llegaban de la escuela con sonrisas nuevas, con cuadernos impecables y mochilas resistentes. La beca había aliviado un peso enorme de sus hombros. Podía dormir unas horas más tranquilas sin tener que pensar en cómo pagaría la próxima colegiatura. Pero había algo que la inquietaba. ¿Quién estaba detrás de aquella ayuda misteriosa? Una tarde, mientras regresaba a la mansión para su jornada de limpieza, notó que sobre el escritorio de Héctor había unos documentos mal apilados. Al acomodarlos, un sobre se deslizó y cayó al piso. En la esquina llevaba el logo del colegio de Ana Sofía y Luis Fernando. El corazón de María Elena se aceleró. Con manos temblorosas, abrió el sobre y encontró un recibo de pago con el nombre de sus hijos. La firma era clara: Héctor Valdivia. Se quedó inmóvil con la respiración entrecortada. Era él. Todo ese tiempo, el hombre que vivía rodeado de lujos había sido el ángel silencioso que había salvado el futuro de sus hijos. Cuando Héctor entró al despacho, la encontró con el sobre en las manos y lágrimas rodando por sus mejillas. Por primera vez en mucho tiempo, María Elena lo miró directamente a los ojos, sin miedo. ¿Por qué lo hizo?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué ayudarme a mí y a mis hijos? Héctor se quedó en silencio unos segundos. No había planeado ser descubierto tan pronto. Caminó hasta el ventanal que daba al jardín y sin voltear respondió: porque usted me recordó lo que significa la honestidad, porque vi en sus hijos lo que alguna vez tuve y perdí, y porque necesitaba sentir que todavía puedo hacer algo bueno. María Elena lo escuchaba, con el corazón latiendo fuerte. Señor Valdivia, no sé cómo agradecerle, pero también quiero que entienda algo. Se levantó con firmeza. Usted cree que con dinero puede reparar lo que está roto. Y sí, ha aliviado mis cargas, pero hay heridas que no se curan con cheques. Mis hijos necesitan un ejemplo, no solo recursos. Las palabras la sorprendieron a ella misma. Nunca había hablado con tanta franqueza frente a un patrón, pero era lo que sentía y lo que creía que él necesitaba escuchar. Héctor volteó hacia ella con una mezcla de dolor y reconocimiento en el rostro. ¿Está diciendo que todavía tengo oportunidad de ser ejemplo para alguien? Claro que sí, respondió ella suavemente. Pero no solo para mis hijos, para el suyo también. Un silencio espeso llenó la sala. El recuerdo de Rodrigo volvió a caer sobre Héctor como una losa. María Elena dio un paso más cerca y añadió: búsquelo, señor. No deje que el tiempo lo aleje para siempre. Las palabras quedaron flotando en el aire. Héctor sintió un nudo en la garganta. Ella tenía razón. Había comenzado ayudando a los hijos de una extraña, pero el verdadero reto era enfrentar a su propio pasado, mirar a los ojos al hijo que había perdido y pedir perdón. María Elena dobló el sobre y lo colocó de nuevo sobre el escritorio. Antes de salir del despacho, se detuvo en la puerta y dijo con calma: gracias por todo lo que hizo por mis hijos, pero ahora hágalo por el suyo. La puerta se cerró, dejando a Héctor solo con sus pensamientos. Esa noche, el millonario comprendió que no podía seguir postergando lo inevitable. Había llegado el momento de buscar a Rodrigo. ¿Te emociona lo que viene? Deja un like y cuéntanos en los comentarios. Si tuvieras la oportunidad de reencontrarte con alguien que perdiste, ¿lo harías? Esa noche la mansión de Héctor parecía más silenciosa que nunca. Los relojes de pared marcaban las horas lentamente, y cada eco en los pasillos le recordaba la soledad que cargaba. Sentado en el sillón de su estudio con un vaso de whisky intacto en la mano, miraba fijamente la foto enmarcada de Rodrigo, aquel niño de sonrisa traviesa que ahora existía solo en recuerdos. María Elena había tocado la herida más profunda de su alma. Sus palabras retumbaban sin cesar. Gracias por todo lo que hizo por mis hijos, pero ahora hágalo por el suyo. Con el corazón apretado, Héctor se levantó y caminó hacia la habitación sellada de Rodrigo. Encendió la luz. Todo seguía como lo había dejado. La cama pequeña con sábanas de caricaturas, los trofeos polvosos, él y el Enotacins, balón olvidado en una esquina. Avanzó lentamente, acariciando con los dedos los juguetes y libros, como si buscara recuperar en ellos los abrazos que nunca dio. De pronto, se arrodilló frente a un viejo escritorio. Abrió un cajón y encontró más dibujos.
Uno mostraba a un hombre alto con un maletín y a un niño con una pelota en la mano. Encima, escrito con crayón azul: «Papá, juega conmigo». Héctor no pudo contener las lágrimas. Se desplomó en el suelo, sollozando como un niño. Cada lágrima era un recuerdo: el cumpleaños al que no llegó, el partido de fútbol que se perdió por estar en una reunión, la última mirada de Rodrigo antes de marcharse con su madre. «Perdóname, hijo», susurró entre sollozos. «Perdóname por haber amado más al dinero que a ti». En ese momento sintió algo que no había experimentado en años, un deseo genuino de enmendar sus errores. Se secó el rostro y tomó una decisión irrevocable: buscaría a Rodrigo sin importar el costo. A la mañana siguiente llamó a su asistente Ramiro y le dio una orden distinta a todas las anteriores. «Quiero que uses todos los contactos, todas las agencias privadas, todos los recursos. Encuentra a mi hijo, Rodrigo Valdivia. No importa cuánto cueste». Ramiro lo miró sorprendido, pero entendió la urgencia. Asintió con firmeza. Durante días la búsqueda comenzó. Se revisaron registros escolares, bases de datos, incluso redes sociales. El nombre Rodrigo Valdivia aparecía varias veces, pero ninguno coincidía del todo. Héctor se impacientaba. Caminaba de un lado a otro en su oficina, pero al mismo tiempo sentía algo que no conocía: esperanza. Cada noche María Elena rezaba en silencio por él. Sabía que el empresario cargaba una cruz pesada y deseaba que Dios le diera la oportunidad de reencontrarse con su hijo. En más de una ocasión ella lo encontró en la sala, mirando al vacío, y le repetía con voz cálida: «No se rinda, señor. La vida siempre da segundas oportunidades». Héctor la escuchaba, y aunque no lo decía en voz alta, sabía que ella se había convertido en su conciencia, en la voz que lo empujaba hacia adelante. Una semana después, Ramiro entró a la oficina con un sobre en las manos. Héctor lo abrió con ansiedad. Allí había una dirección en la Ciudad de México. Un joven universitario llamado Rodrigo Valdivia, inscrito en la carrera de ingeniería. El corazón de Héctor se agitó como nunca. Por fin tenía un rastro. El avión privado de Héctor Valdivia despegó de Monterrey al amanecer, dejando atrás las montañas y llevándolo hacia la Ciudad de México. No era un viaje de negocios. No había trajes caros que negociar ni contratos que firmar. Era un viaje del corazón, el más importante de su vida. En su asiento, Héctor apretaba entre las manos un sobre con la dirección de Rodrigo. Sus dedos temblaban, y aunque su rostro intentaba mostrarse sereno, por dentro era un torbellino de miedo y esperanza. Después de tantos años, ¿cómo lo recibiría su hijo? ¿Con un abrazo o con reproches? Al aterrizar, lo esperaba Ramiro con un automóvil discreto. Condujeron por avenidas abarrotadas hasta llegar a una colonia universitaria. Allí, entre edificios sencillos, cafeterías y librerías, vivía Rodrigo. No era un barrio lujoso, pero tenía un aire vibrante, lleno de juventud y sueños. Cuando bajó del coche, Héctor se quedó de pie frente a la reja del edificio. Su corazón latía con fuerza. Podía escuchar risas y música a lo lejos, estudiantes que hablaban de exámenes y proyectos. Era un mundo completamente distinto al suyo, y sin embargo, era el mundo donde su hijo había crecido. No se atrevió a tocar el timbre de inmediato. Caminó alrededor, observando, como si quisiera absorber cada detalle antes de dar el paso. En un parque cercano vio un grupo de jóvenes jugando fútbol. Entre ellos, un muchacho alto, de cabello castaño y mirada firme, que sonreía mientras corría tras el balón. Héctor se quedó paralizado. Lo reconoció al instante. Era Rodrigo. El tiempo pareció detenerse. Cada movimiento del joven era un eco del niño que alguna vez corrió en su jardín pidiéndole que jugara con él. Héctor sintió un nudo en la garganta. Rodrigo marcó un gol, levantó los brazos con euforia y abrazó a sus amigos. Esa sonrisa era la misma que tenía en los viejos dibujos guardados en la caja de recuerdos. Héctor se aferró a la reja conteniendo las lágrimas. Ramiro lo miró esperando instrucciones. «¿Quiere que me acerque a hablar con él primero, señor?», preguntó con cautela. Héctor negó con la cabeza. «No, este momento tiene que ser mío». El empresario respiró hondo como si se preparara para una batalla. Dio unos pasos hacia la cancha, sintiendo que cada metro que avanzaba lo liberaba de años de cadenas invisibles. Pero al llegar al borde del campo se detuvo. ¿Y si Rodrigo lo rechazaba? ¿Y si le decía que ya no necesitaba un padre? En ese instante recordó las palabras de María Elena: «Mientras haya vida, hay oportunidad». Esa frase le dio la fuerza que necesitaba. Rodrigo, sudoroso y sonriente, salió de la cancha buscando su botella de agua. Fue entonces cuando sus ojos se cruzaron con los de aquel hombre elegante, canoso, pero con un rostro que conocía, aunque el tiempo hubiera pasado. Un silencio se extendió entre los dos.
Rodrigo frunció el ceño sorprendido. «¿Papá?», susurró incrédulo. El corazón de Héctor casi se detuvo. Su hijo lo había reconocido. El joven dio un paso atrás, confundido, sin saber si debía acercarse o alejarse. El pasado y el presente se enfrentaban. En un solo instante, Rodrigo permanecía inmóvil con la botella de agua en la mano, mirando fijamente al hombre que tenía delante. El campo de fútbol quedó en silencio para él, como si todo a su alrededor se hubiera desvanecido. «¿Papá?», repitió esta vez con la voz más fuerte, cargada de sorpresa y de dolor acumulado. Héctor sintió que las piernas le temblaban. Dio un paso hacia su hijo con las manos ligeramente levantadas, como quien se acerca a un milagro. «Sí, hijo, soy yo». Su voz se quebró. «Perdóname por todo este tiempo». Rodrigo entrecerró los ojos confundido. La rabia y la ternura se mezclaban en su rostro. «¿Por qué vienes ahora, después de tantos años?», preguntó con un nudo en la garganta. Héctor bajó la mirada. No intentó justificar lo injustificable. «Porque fui un cobarde, porque elegí el dinero antes que a ti, porque dejé que mi orgullo me robara los mejores años de tu vida. Pero hoy estoy aquí, porque ya no quiero perder ni un minuto más». El silencio pesaba. Rodrigo apretaba la botella con fuerza, como si en ese gesto contuviera todo lo que quería decir. Sus amigos desde lejos observaban sin entender qué ocurría. Finalmente el joven dejó caer la botella al suelo. Dio 2 pasos hacia adelante hasta quedar frente a frente con su padre. «Te odié, papá, durante mucho tiempo». Su voz temblaba. «En cada partido al que no fuiste, en cada cumpleaños que pasaste en un viaje, yo te odié». Héctor cerró los ojos dejando que esas palabras lo atravesaran. «Lo sé, hijo, y merezco tu odio, pero también necesito una oportunidad para demostrarte que puedo ser diferente». Hubo un instante eterno, y entonces, como si una barrera invisible se rompiera, Rodrigo se lanzó hacia él. Lo abrazó con fuerza, golpeándole la espalda con los puños, llorando con rabia y amor al mismo tiempo. Héctor lo rodeó con los brazos y lloró como no lo hacía desde niño. Ambos sollozaban en medio de la cancha, mientras los amigos de Rodrigo miraban asombrados. Era el reencuentro que nadie imaginaba presenciar. Ese día no hubo explicaciones largas ni promesas imposibles. Solo un abrazo verdadero. Un puente entre 2 vidas separadas que por fin volvían a encontrarse. Semanas después, la noticia del reencuentro se difundió en los círculos cercanos a Héctor, pero él no quiso convertirlo en espectáculo. En lugar de eso, tomó una decisión que cambiaría su legado para siempre. Fundó un centro comunitario en Monterrey llamado Casa Rodrigo, dedicado a apoyar a hijos de madres trabajadoras, como Ana Sofía y Luis Fernando, ofreciendo becas, talleres y espacios seguros para que nunca les faltara guía ni compañía. María Elena fue la primera en enterarse. Cuando visitó el centro y vio un letrero con el nombre de Rodrigo grabado en letras doradas, no pudo contener las lágrimas. Supo que aquella semilla de honestidad que había sembrado había florecido más allá de lo que jamás imaginó. Años después, la Casa Rodrigo se convirtió en un referente de esperanza. Rodrigo, ya ingeniero, colaboraba activamente en el proyecto junto a su padre, demostrando que la reconciliación era posible. María Elena, con el orgullo de ver a sus hijos convertidos en profesionales, siguió siendo parte de aquella familia extendida que había nacido del gesto más sencillo: no tocar lo que no era suyo. La historia de un empresario frío y una limpiadora humilde se convirtió en un testimonio de que la bondad, la honestidad y el perdón pueden transformar incluso los corazones más endurecidos. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un corazoncito. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez un acto de bondad cambió el rumbo de tu vida? Y no olvides compartir este video con alguien que necesite esperanza. Suscríbete para seguir recibiendo más historias que nos recuerdan que la luz siempre vence a la oscuridad.